Nunca imaginé que al abrir esa puerta, encontraría el final de dos vidas al mismo tiempo. Era un martes común, de esos en los que el sol entra tibio por la ventana de la cocina y el café huele como todas las mañanas de los últimos 20 años. Yo estaba preparando el desayuno cuando escuché un ruido extraño que venía del cuarto de huéspedes, ese que casi nunca usábamos porque quedaba al fondo de la casa, junto al jardín. Un golpe seco, seguido de un silencio que me puso la piel de gallina. Pensé que tal vez era el gato, o que algo se había caído del armario. Dejé la taza sobre la mesa y caminé por el pasillo, descalza, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies. No sabía que en ese momento, mi vida estaba a punto de partirse en dos. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame desde dónde nos ves. Mi nombre es Alicia, tengo 34 años, y hasta ese martes creía que conocía mi vida. Creía que conocía a mi esposo, Roberto, con quien llevaba 18 años casada. Nos conocimos cuando yo tenía 16 y él 20, en una feria del pueblo donde crecí. Él vendía herramientas con su padre y yo ayudaba a mi madre en un puesto de tamales. Recuerdo que se acercó a comprar y me dijo que tenía los ojos más tristes que había visto. No supe si era un cumplido o una observación cruel, pero algo en su voz me hizo sonreír. Desde ese día no nos separamos más. Nos casamos 2 años después, cuando quedé embarazada de Mateo. Fue un matrimonio rápido, en el registro civil, con solo nuestras familias presentes. Mi madre lloró todo el tiempo, no sé si de felicidad o de miedo por mí. Roberto era un buen hombre, trabajador, callado, de esos que no dicen te amo cada día pero que están ahí, firmes, como un árbol que da sombra sin pedir nada a cambio. Mateo nació en diciembre, con el frío mordiéndonos los huesos y la calefacción rota. Roberto trabajó doble turno durante meses para comprarnos una casa pequeña en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero era nuestra. 3 habitaciones, un jardín donde Mateo aprendió a caminar, y una cocina donde yo pasaba las tardes cocinando mientras escuchaba la radio. Los años pasaron rápido, como pasan siempre cuando estás ocupada sobreviviendo. Roberto se volvió gerente de una ferretería, yo conseguí trabajo en una escuela primaria como asistente administrativa. Mateo creció sano, inteligente, con esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. Era mi orgullo, mi razón para levantarme cada mañana. A los 17 años conoció a Valeria. Valeria apareció en nuestras vidas como una ráfaga de viento fresco. Era una chica bonita, de ojos verdes y cabello castaño que le caía en ondas suaves sobre los hombros. Tenía 19 años, estudiaba enfermería y trabajaba los fines de semana en una cafetería del centro. Mateo la trajo a casa un domingo, nervioso, con las manos sudadas y esa mirada de cachorro enamorado que tienen los jóvenes cuando creen que han encontrado el amor de su vida. Recuerdo que preparé pollo al horno y ensalada, y que Valeria me ayudó a poner la mesa sin que yo se lo pidiera. Eso me gustó de ella desde el principio, esa educación natural, esa forma de mirar a los ojos cuando hablaba. Roberto también pareció aprobarla. Después de la cena, cuando Mateo la acompañó a la puerta, Roberto me dijo, es una buena chica. Ojalá dure. Y yo asentí, sintiendo una calidez extraña en el pecho, como si estuviera viendo a mi hijo convertirse en hombre frente a mis ojos. Los meses siguientes fueron felices. Valeria venía a casa seguido, a veces se quedaba a cenar, otras veces solo pasaba a saludar antes de ir a trabajar. Mateo estaba radiante, hablaba de planes, de estudiar juntos, de viajar cuando terminaran la universidad. Yo los veía desde la cocina, sentados en el sofá, riendo por cosas que solo ellos entendían, y sentía que todo estaba en su lugar. Roberto también parecía contento. Llegaba del trabajo más temprano, bromeaba con Mateo, le preguntaba a Valeria por sus estudios. Había una armonía en la casa que no habíamos tenido en años, como si la presencia de esa chica hubiera traído una luz nueva a nuestras vidas. Nunca sospeché nada. Nunca vi las señales. O tal vez, no quise verlas. Todo empezó a cambiar en marzo. Pequeños detalles que al principio ignoré porque parecían insignificantes. Roberto comenzó a llegar tarde del trabajo, siempre con excusas razonables, inventario, reuniones, problemas con proveedores.
Valeria dejó de venir tan seguido, y cuando venía parecía distraída, nerviosa, evitaba mi mirada. Mateo no notaba nada, o eso creía yo. Estaba tan enamorado que no veía más allá de su propia felicidad. Yo tampoco quise alarmarme. Pensé que eran solo coincidencias, que estaba imaginando cosas porque llevaba meses sin dormir bien, con esa ansiedad que te aprieta el pecho sin razón aparente. Pero había algo en el aire, algo pesado y oscuro que no podía nombrar. Una tarde encontré un perfume extraño en la camisa de Roberto, dulce y floral, nada que yo usara. Le pregunté y me dijo que había abrazado a una compañera que cumplía años. Le creí. Quise creerle. El martes que te mencioné al principio, Roberto había salido temprano. Me dijo que tenía que abrir la ferretería porque el encargado estaba enfermo. Mateo se había ido a la universidad y no volvería hasta la tarde. Yo estaba sola en casa, disfrutando del silencio, de ese momento raro en que no tienes que ser madre ni esposa, solo tú misma. Estaba tomando café cuando escuché el ruido. Un golpe sordo que venía del fondo de la casa. Dejé la taza y caminé despacio, sintiendo que algo no estaba bien. El cuarto de huéspedes tenía la puerta entreabierta. Nunca dejábamos esa puerta abierta. Me acerqué y empujé suavemente, y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Roberto estaba ahí. Con Valeria. Los dos desnudos, enredados en las sábanas que yo misma había lavado la semana anterior. No me vieron de inmediato. Estaban demasiado absortos el uno en el otro, sus cuerpos moviéndose con una familiaridad que me dijo que esto no era la primera vez. No era un error, no era un desliz. Esto llevaba tiempo. Me quedé paralizada en el umbral, incapaz de gritar, incapaz de moverme. Mi cerebro trataba de procesar lo que veía pero no podía. Era como ver una película de terror en la que tú eres la protagonista pero no recuerdas haber aceptado el papel. Entonces Valeria abrió los ojos y me vio. Su rostro se transformó en puro pánico. Gritó algo, empujó a Roberto, y él se volteó hacia mí con esa expresión que nunca olvidaré. No era culpa. No era vergüenza. Era fastidio. Como si yo fuera un estorbo, una molestia que había interrumpido algo importante. Alicia. Dijo, y su voz sonó lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. Yo no respondí. No podía. Sentía que mi cuerpo se estaba desintegrando, que mis piernas iban a ceder en cualquier momento. Valeria se cubrió con la sábana, llorando, diciendo cosas que no pude entender porque había un zumbido en mis oídos que lo bloqueaba todo. Roberto se levantó, buscó su ropa, intentó acercarse a mí. Déjame explicarte, dijo, pero yo retrocedí. No quería que me tocara. No quería escuchar nada. Di media vuelta y salí de esa habitación, de esa casa, sin saber a dónde iba. Caminé por la calle bajo el sol de la mañana, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a estallar. La gente me miraba extraño, seguramente porque iba descalza, con el delantal todavía puesto, las lágrimas corriendo por mi cara sin control. No sé cuánto tiempo caminé. Terminé en el parque donde solía llevar a Mateo cuando era niño. Me senté en una banca, la misma donde él solía columpiarse durante horas, y traté de respirar. Traté de pensar. Pero mi mente era un caos de imágenes, de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué iba a decirle a Mateo? ¿Mi hijo? ¿Mi niño? ¿Cómo le dices a tu hijo que su padre está acostándose con su novia? ¿Cómo destruye su mundo así? Sentí náuseas. Me incliné hacia adelante y vomité en el pasto, vaciando todo lo que tenía dentro, como si pudiera expulsar también el dolor, la traición, la rabia que empezaba a crecer en mi pecho como un tumor maligno. Volví a casa al atardecer. No sé por qué volví. Tal vez porque no tenía dónde más ir. Tal vez porque necesitaba respuestas. Roberto estaba sentado en la sala, esperándome. Valeria ya no estaba. La casa olía a su perfume, ese mismo que había encontrado en su camisa semanas atrás. Me miró con esos ojos que antes me parecían cálidos y ahora solo veía frialdad. Tenemos que hablar, dijo. Me reí. Fue una risa seca,
amarga, que me salió del alma. Hablar, repetí. ¿De qué quieres hablar, Roberto? ¿De cuánto tiempo llevas follándote a la novia de tu hijo? ¿De cuántas veces lo hicieron en nuestra casa, en nuestra cama tal vez? Él bajó la mirada. No fue en nuestra cama, dijo, como si eso hiciera alguna diferencia. Me senté frente a él, sintiendo que mis piernas ya no me sostenían. Cuéntame, dije. Cuéntame todo. Merezco al menos eso. Roberto respiró hondo. Parecía más viejo de repente, con arrugas que no había notado antes alrededor de sus ojos. Empezó hace 6 meses, dijo. Ella vino un día que tú no estabas. Mateo tampoco. Necesitaba hablar con alguien sobre sus problemas con su familia. Tomamos café. Hablamos. Y no sé cómo pasó, Alicia. ¿Fue un momento de debilidad? Intenté detenerlo después, te lo juro. Pero ella me buscaba. Me decía que yo era el único que la entendía. Y yo me sentía vivo de nuevo. Contigo todo se había vuelto rutina, obligación. Con ella era diferente. Escuché sus palabras y sentí que cada una era una puñalada. ¿Rutina?, dije. ¿Obligación? Yo pasé 18 años de mi vida construyendo esta familia. Criando a tu hijo. Trabajando, cocinando, limpiando, sosteniéndote cuando perdiste trabajos, cuando tu madre murió, cuando tuviste esa depresión que casi te mata. Y ahora resulta que era una obligación. Roberto levantó la vista, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No quise decir eso, murmuró. Pero es la verdad, ¿no?, respondí. Ya no me amas. Tal vez nunca me amaste. Solo era conveniente tenerme aquí, la esposa perfecta, la madre perfecta, la idiota perfecta que no se daba cuenta de nada. ¿Y ella?, pregunté. ¿Valeria qué siente? ¿O solo es otra más de tus momentos de debilidad? Roberto guardó silencio. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella dice que me ama, dijo finalmente. Dice que quiere estar conmigo. Que va a dejar a Mateo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Va a dejar a Mateo?, repetí. ¿Y tú qué? ¿Vas a dejar a tu familia por una chica de 19 años? ¿Vas a destruir a tu hijo por un capricho? Roberto se levantó, caminó hacia la ventana. No es un capricho, dijo. Es complicado. No espero que lo entiendas. Me levanté también, sintiendo que la rabia finalmente explotaba dentro de mí. Tienes razón, dije. No lo entiendo. No entiendo cómo el hombre con el que me casé, el hombre que sostuvo a nuestro hijo cuando nació, se convirtió en esto. En un cobarde. En un traidor. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la cama que había compartido con Roberto durante casi 2 décadas, mirando el techo, tratando de decidir qué hacer. Él se fue a dormir al sofá. No hablamos más. A la mañana siguiente, Mateo llegó temprano. Venía feliz, con esa energía que tienen los jóvenes enamorados. Mamá, me dijo, Valeria y yo estamos pensando en irnos a vivir juntos el próximo año. Quería decírtelo primero a ti. Me miró con esos ojos llenos de esperanza y sentí que mi corazón se hacía pedazos. ¿Cómo le digo? ¿Cómo rompo su corazón así? Pero no podía mentirle. No podía dejar que siguiera viviendo en una ilusión. Mateo, dije, y mi voz tembló. Necesito decirte algo. Siéntate, por favor. Él se sentó, y la sonrisa se borró de su rostro. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma? Negué con la cabeza. No es eso. Es sobre tu padre. Y Valeria. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo la confusión se transformaba en miedo. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó. Respiré hondo. Los encontré juntos ayer. En el cuarto de huéspedes. Tienen una relación. Las palabras salieron de mi boca como piedras, pesadas y destructivas. Mateo me miró sin entender. ¿Qué?, dijo. No entiendo.
¿Qué quieres decir con que tienen una relación? Lo que escuchaste, dije, sintiendo las lágrimas caer por mi rostro. Tu padre y Valeria están teniendo un romance. Llevan meses. Mateo se levantó de golpe. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se marcaron. Estás mintiendo, dijo. Estás inventando esto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué inventaría algo así? Interrumpí. ¿Crees que quiero destruirte? ¿Crees que quiero que sufras? Mateo caminó hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Dónde está él?, preguntó. ¿Dónde está mi padre? Mateo, por favor. Empecé, pero ya había salido de la cocina. Lo escuché gritar el nombre de Roberto, escuché pasos apresurados, y luego un golpe. Corrí hacia la sala y vi a Mateo sobre su padre, golpeándolo, gritando cosas que no pude distinguir. Roberto no se defendía, solo se cubría el rostro con los brazos. Mateo, grité, tratando de separarlos, pero mi hijo me apartó con un empujón suave. Finalmente se detuvo, jadeando, con lágrimas corriendo por su cara. ¿Cómo pudiste?, le dijo a Roberto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? ¿A mí? ¿A nosotros? Roberto se limpió la sangre que le salía de la nariz. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho, hijo. No me llames hijo, escupió Mateo. No vuelvas a llamarme así. Mateo se fue de la casa ese día. Empacó sus cosas y se fue a vivir con un amigo. Antes de irse me abrazó, y sentí su cuerpo temblar contra el mío. Lo siento, mamá, me dijo. Siento no haber visto nada. Siento haberte traído a esa persona a nuestra casa. No es tu culpa, le dije, acariciando su cabello como cuando era niño. Nada de esto es tu culpa. Pero sabía que él no me creía. Sabía que se culparía por mucho tiempo. Los días siguientes fueron un infierno. Roberto intentó hablar conmigo varias veces, pero yo no tenía nada que decirle. Dormía en el cuarto de huéspedes, ese mismo donde los había encontrado. No sé por qué eligió ese lugar. Tal vez era su forma de castigarse. O tal vez simplemente no le importaba. Una tarde, 2 semanas después del descubrimiento, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Valeria. Tenía los ojos rojos, hinchados de llorar. Alicia, dijo. Por favor, necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad. Tal vez el masoquismo. La dejé entrar. Nos sentamos en la cocina, en esa misma mesa donde habíamos compartido tantas cenas. No sé por dónde empezar, dijo ella, retorciendo sus manos. No hay nada que puedas decir que justifique lo que hiciste, respondí. Lo sé, dijo. Lo sé y no estoy aquí para justificarme. Solo, necesito que sepas que no fue algo planeado. No fue algo que yo quisiera que pasara. Entonces, ¿por qué pasó?, pregunté. ¿Por qué seguiste viniendo a esta casa? ¿Por qué seguiste mirándome a los ojos, abrazándome, llamándome, señora Alicia, como si fuéramos familia? Valeria se cubrió el rostro con las manos. Porque soy una cobarde, dijo. Porque me enamoré de la persona equivocada y no tuve el valor de alejarme. Roberto me hacía sentir especial. Me escuchaba. Me hacía sentir que importaba. Mi familia es un desastre, Alicia. Mi padre es un alcohólico, mi madre me culpa de todo. Cuando conocí a Mateo pensé que había encontrado una salida, una familia de verdad. Y entonces Roberto empezó a hablar conmigo, a preguntarme cómo estaba, y me sentí vista por primera vez en mi vida. ¿Y Mateo?, pregunté. ¿Él no te hacía sentir vista? Valeria asintió. Sí, pero es diferente. Mateo es bueno, es dulce, pero es joven. No entiende ciertas cosas. Roberto es un hombre hecho, con experiencia, con esa forma de mirar que te hace sentir que eres la única persona en el mundo. Sentí asco. Roberto es un hombre casado, dije. Es el padre de tu novio. ¿En qué momento pensaste que esto estaba bien? Nunca pensé que estaba bien, respondió.
Cada vez que estábamos juntos me odiaba a mí misma. Pero no podía parar. Es como una adicción. Sé que suena horrible. Sé que soy horrible. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué quieres de mí? ¿Mi bendición? ¿Mi perdón? Valeria negó con la cabeza. No espero ninguna de las dos cosas. Solo quería que supieras que lo siento. Siento haberte hecho daño. Siento haberle hecho daño a Mateo. Y siento que mi estupidez haya destruido una familia. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Una cosa más, dijo. Roberto no me ama. Sé que te dijo que sí, pero no es verdad. Él te ama a ti, Alicia. Siempre te ha amado. Solo está confundido, asustado de envejecer, de volverse irrelevante. Yo fui una distracción. Nada más. Salió de la casa y yo me quedé ahí, sentada en la cocina, procesando sus palabras. Roberto me amaba. ¿Eso importaba ahora? ¿Cambiaba algo el hecho de que me amara si había elegido traicionarme de todas formas? Esa noche Roberto llegó borracho. Olía a whisky barato y a desesperación. Se dejó caer en el sofá y me miró con esos ojos vidriosos. Valeria me dejó, dijo. Me dijo que no puede seguir con esto. Que se va a ir de la ciudad. No dije nada. ¿No vas a decir nada?, preguntó. ¿Qué quieres que diga?, respondí. Que me alegro. ¿Que te lo mereces? Sí, dijo. Dime que me lo merezco. Dime que soy una mierda. Dime algo, Alicia, por favor. Me levanté y caminé hacia él. Lo miré a los ojos y vi al hombre con el que me había casado, pero también vi a un extraño. No voy a darte el consuelo de mi rabia, dije. No voy a hacer esto más fácil para ti. Vas a tener que vivir con lo que hiciste. Vas a tener que ver el dolor en los ojos de tu hijo cada vez que te mire. Y vas a tener que dormir cada noche sabiendo que destruiste lo único bueno que tenías. Los meses siguientes fueron extraños. Roberto y yo seguimos viviendo bajo el mismo techo, pero éramos como fantasmas, pasando uno al lado del otro sin tocarnos, sin hablarnos más de lo necesario. Mateo venía a visitarme a mí, pero no quería ver a su padre. Cada vez que venía lo veía más delgado, más triste, con esa luz apagada en los ojos que antes brillaban tanto. Un día me dijo, mamá, ¿por qué sigues con él? ¿Por qué no lo echas? Y yo no supe qué responder. ¿Por qué seguía? ¿Por costumbre? ¿Por miedo? ¿Por esa esperanza tonta de que las cosas pudieran volver a ser como antes? La respuesta llegó una noche de julio. Yo estaba en la cama, leyendo, cuando Roberto entró a la habitación. Hacía meses que no entraba. Se sentó en el borde de la cama, con la espalda hacia mí. Alicia, dijo. Necesito decirte algo. ¿Qué?, pregunté, sin apartar la vista del libro. Tengo cáncer, dijo. De páncreas. Etapa 4. Me quedan unos meses, tal vez un año si tengo suerte. El libro se me cayó de las manos. Me quedé mirando su espalda, esa espalda que conocía tan bien, y sentí, nada. Vacío. ¿Cuándo te enteraste?, pregunté. Hace 3 semanas, respondió. Por eso Valeria me dejó. No por culpa o remordimiento. Porque no quería lidiar con un hombre moribundo. ¿Y vienes a decírmelo ahora porque quieres que te cuide?, pregunté. Porque necesitas una enfermera. Roberto se volteó hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos. Vengo a decírtelo porque te lo debo, dijo. Porque ha sido lo mejor de mi vida y yo lo arruiné todo. Y porque quiero pedirte perdón. De verdad. No espero que me perdones. Pero necesito que sepas que lo siento. Siento cada segundo de dolor que te causé. Siento haber sido tan egoísta, tan estúpido. Siento haber elegido un momento de placer sobre una vida entera de amor. Lloró. Este hombre que nunca lloraba, que siempre fue tan fuerte, tan contenido, lloró como un niño. Y yo no supe qué hacer. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo. Otra parte quería empujarlo fuera de la habitación,
de la casa, de mi vida. No sé si puedo perdonarte, dije finalmente. No sé si algún día podré. Pero tampoco puedo dejarte solo ahora. No soy así. Aunque tú lo seas. Roberto asintió. No te pido que me perdones, dijo. Solo te pido que me dejes estar aquí. Contigo. El tiempo que me queda. Y así fue como pasé los siguientes 8 meses cuidando al hombre que me había traicionado. Lo llevé a quimioterapias que no funcionaron. Lo sostuve cuando vomitaba. Le cambié las sábanas cuando estaba demasiado débil para moverse. Cociné sus comidas favoritas aunque apenas podía comer. Y en todo ese tiempo, Mateo vino a visitarlo solo 2 veces. La primera vez se quedó 10 minutos, sentado en una silla lejos de la cama, sin decir nada. La segunda vez, una semana antes de que Roberto muriera, se acercó y le tomó la mano. Te perdono, papá, le dijo. No por ti. Por mí. Porque no quiero cargar este odio el resto de mi vida. Roberto lloró de nuevo. Gracias, hijo, murmuró. Gracias. Roberto murió un martes de marzo, exactamente un año después de que lo descubrí con Valeria. Fue tranquilo, sin dolor, rodeado de morfina y de la luz del amanecer que entraba por la ventana. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dejó de respirar. Sentí como su cuerpo se relajaba, como se iba, y me quedé ahí sentada, mirándolo, tratando de sentir algo. Tristeza. Rabia. Alivio. Pero solo sentía cansancio. Un cansancio profundo que me llegaba hasta los huesos. El funeral fue pequeño. Vinieron algunos compañeros de trabajo, algunos vecinos, la familia de Roberto. Mateo estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome, siendo mi fuerza cuando yo no tenía ninguna. Valeria no vino. Supe por una vecina que se había ido a otra ciudad, que estaba estudiando y trabajando, tratando de construir una vida lejos de los escombros que había dejado aquí. Pasaron semanas antes de que pudiera entrar al cuarto de huéspedes de nuevo. Había habitado ese lugar desde aquel día, como si fuera un lugar maldito. Pero necesitaba limpiarlo, necesitaba deshacerme de las sábanas, de los muebles, de todo lo que me recordara lo que había pasado ahí. Abrí la puerta y el olor a cerrado me golpeó. Empecé a empacar cosas en cajas cuando encontré algo debajo de la cama. Un cuaderno. Lo abrí y reconocí la letra de Roberto. Era una especie de diario. Dudé si leerlo. ¿Quería saber lo que pensaba? ¿Quería meterme en su cabeza después de todo? Pero la curiosidad pudo más. Me senté en el suelo y empecé a leer. Las primeras páginas eran sobre Valeria. Sobre cómo la deseaba, sobre la culpa que sentía, sobre cómo no podía parar. Sentí náuseas leyendo esas líneas, viendo su obsesión plasmada en papel. Pero luego, hacia la mitad del cuaderno, el tono cambiaba. Empezaba a escribir sobre mí. Sobre cómo me extrañaba. Sobre cómo se daba cuenta de que había cambiado algo real por algo vacío. Alicia es mi hogar, escribió en una entrada. Y yo quemé mi hogar por un fuego que solo me dejó cenizas. Más adelante escribió, hoy la vi cocinando y recordé por qué me enamoré de ella. No por su belleza, aunque es hermosa. No por su paciencia, aunque es infinita. Me enamoré de ella porque me hace querer ser mejor. Y yo elegí ser peor. Lloré leyendo esas palabras. Lloré por todo lo que pudimos haber sido y no fuimos. Por todo lo que perdimos. Por todo el tiempo desperdiciado en dolor y traición. Cerré el cuaderno y lo guardé en una caja. No sé por qué lo guardé. Tal vez porque era la última parte de Roberto que me quedaba. O tal vez porque necesitaba recordar que incluso en su peor momento, hubo algo real entre nosotros. Algo que valió la pena, aunque él lo haya destruido. Han pasado 2 años desde entonces. Mateo está bien. Tiene una nueva novia, una chica dulce que estudia arquitectura. Me la presentó hace unos meses y me gustó. No intento compararla con Valeria. No tiene sentido vivir en el pasado. Mateo está sanando, y eso es lo que importa. Yo también estoy sanando, aunque más despacio. Vendí la casa.
No podía seguir viviendo ahí, con todos esos recuerdos pegados a las paredes. Me mudé a un apartamento pequeño cerca del centro, con una ventana grande que da a un parque. Volví a la escuela, pero ahora trabajo en la biblioteca. Me gusta el silencio, el olor a libros, la paz que se respira entre los estantes. A veces pienso en Roberto. Me pregunto si de verdad me amó alguna vez, o si solo fue una costumbre que se volvió cómoda. Me pregunto si Valeria piensa en nosotros, si carga con la culpa o si ya la superó. Pero cada vez pienso menos en ellos. Cada vez me enfoco más en mí, en reconstruir la persona que fui antes de convertirme en esposa, en madre, en víctima. Estoy aprendiendo a estar sola sin sentirme sola. Estoy aprendiendo que el amor no siempre es suficiente, que la confianza una vez rota nunca se repara completamente, y que a veces la persona que más te lastima es la que prometió protegerte. No sé si algún día volveré a confiar en alguien así. No sé si volveré a enamorarme. Pero sé que sobreviví. Sé que pasé por el infierno y salí del otro lado, quemada pero viva. Y eso tiene que contar para algo. Hay días difíciles todavía. Días en los que me despierto y siento ese peso en el pecho, esa tristeza que no tiene nombre. Pero también hay días buenos. Días en los que el sol entra por mi ventana y me hace sonreír. Días en los que Mateo viene a visitarme y cocinamos juntos, riendo de cosas tontas. Días en los que me miro al espejo y reconozco a la mujer que veo, con sus cicatrices y su fuerza. Esta es mi historia. No es bonita. No tiene un final feliz de esos que ves en las películas. Pero es mía. Y la comparto contigo porque sé que hay alguien ahí afuera pasando por algo similar. Alguien que se siente roto, traicionado, perdido. Quiero que sepas que no estás solo. Que el dolor no dura para siempre. Que puedes sobrevivir a lo peor y aún así encontrar momentos de luz. No será fácil. Habrá noches en las que querrás rendirte. Pero resiste. Resiste porque mereces algo mejor. Porque tu historia no termina con la traición de alguien más. Tu historia apenas está comenzando. Aprendí que el amor verdadero no siempre salva, pero sí enseña a resistir.